Hola, mi nombre es Lorena y les doy nuevamente la bienvenida a otro de los tutoriales del Instituto Francés. En esta oportunidad, Matemática 2, para que juntos hagamos un recorrido acerca de lo aprendido en el tercer bimestre. A ver qué tal les va. Los veo pronto. ¿Cuál es el orden en el que se deben resolver las operaciones combinadas y es un convenio internacional? A, B, C, D. Se emplean cuando se necesita agrupar un conjunto de operaciones y tienen prioridad respecto a las operaciones. A, B, C, D. Tres. ¿En cuál de las siguientes ecuaciones el valor de x es igual a 7? A, B, C, D. Cuatro. Isabel resolvió correctamente la operación de la raíz cuadrada de 49 más 3 por 5 menos 4 dividido 2. ¿Cuál es el resultado que obtuvo? A, B, C, D. Cinco. Juan debe encontrar el número secreto x para poder abrir una caja fuerte, resolviendo la siguiente operación. X igual 15 menos 4 más 3 menos 12 menos 5 por 2 más 5 más 16 dividido 4 menos 5, 10 menos 2 al cubo. Si el resultado es negativo, se debe dar vuelta a la izquierda, y si el resultado es positivo, se deberá dar vuelta a la derecha. Ayuda a Juan a encontrar ese número. A, B, C, D. Seis. Elige la respuesta correcta para resolver paso a paso la operación raíz cuadrada de 64 menos 16 dividido 4 más 3 al cubo. A, B, C, D. Lee el siguiente problema. 7. ¿Cuánto dinero le quedó ahorrado a Roberto si tenía ahorrado 3.000 pesos y le pagó a Ernesto 200 pesos que le debía? También gastó 2 veces lo que le debía a Ernesto en un pantalón y adquirió una chamarra 3 veces lo que les costó el pantalón. ¿Cuál de las siguientes expresiones resuelve correctamente este problema? A, B, C, D. Ocho. ¿Qué resultado le corresponde a la siguiente expresión numérica? 2 más 6 por 4 menos 3 por 2. A, B, C, D. Nueve. Es el conjunto de números y letras relacionados mediante operaciones que nos permiten resolver problemas de la forma más general posible. A, B, C, D. Diez. En una expresión son aquellos que tienen las mismas letras y están elevados a los mismos exponentes y por lo tanto pueden simplificarse. A, B, C, D.
11. Un estudio de mercado mostró que 2 de cada 100 visitantes de una feria son lactantes. Si Y representa la cantidad de lactantes y X la de visitantes, ¿cómo se relacionan estas variables? A, B, C, D. (12) ¿Qué expresión algebraica corresponde al área del rectángulo? A, B, C, D. (13) Elige los lados del rectángulo con los que se obtiene su área. A, B, C, D. (14) Selecciona la expresión aritmética que sirve para obtener el valor del área sombreada. ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta? A, B, C, D. (15) Un resorte de 30 centímetros se estira 5.4 centímetros por cada kilogramo de peso. ¿Qué expresión permite calcular el estiramiento del resorte? A, B, C, D. (16) ¿Cuál es el área de la figura? A, B, C, D. (17) La siguiente figura representa la figura de un rompecabezas. ¿Cuál es la longitud del lado que no tiene medida si el perímetro es de 18b más 12? A, B, C, D. (18) En una panadería se tenía un costal con 50 kilos de harina, de los cuales se guardaron H kilogramos en un recipiente. De la harina que sobró en el costal se utilizó S kilogramos para hacer pasteles y P para hacer pan, sobrando una pequeña cantidad de harina. ¿Cuál es la expresión algebraica que representa la cantidad de harina que sobró después de hacer los pasteles y el pan? A, B, C, D. (19) Una fábrica papelera elabora pliegos de cartón como el que se muestra a continuación. Si el área de cada pliego está dada por la expresión x al cuadrado más 3x, ¿qué expresión algebraica permite calcular la medida del largo de cualquier pliego del cartón? A, B, C, D. (20) Carlota tenía ahorrada cierta cantidad de dinero en billetes de diferentes denominaciones, X, Y, Z. Se gastó 7X más 2Y más 4Z. Y para que siguiera ahorrando su papá, le dio una cantidad equivalente a 8X más 3Z. Si inicialmente tenía 9X más 6Y más 5Z, ¿cuánto dinero tiene ahora? A, B, C, D. (21)
En una práctica escolar se colgaron varias pesas a un resorte cuya longitud en reposo es de 10 centímetros. En la siguiente tabla se registraron los cambios de longitud en el resorte. De acuerdo con la tabla, ¿cuál es la expresión algebraica que sirve para calcular la elongación que tendrá el resorte al colgarle una pesa de X gramos? A, B, C, D. (22) Una cancha de fútbol será tapizada con pasto artificial. El largo está dado por la expresión 3x al cubo más 3 y el ancho por 2x al cuadrado menos 1. ¿Cuál es la relación algebraica que expresa el área de la cancha? A, B, C, D. (23) Daniel cortó un prisma cuadrangular formando dos cubos, como se muestra en la siguiente figura. Considerando los datos de la figura, ¿con cuál de las siguientes expresiones se puede obtener el volumen de cada cubo? A, B, C, D. (24) Ernesto quiere colocar vidrios en una ventana de ciertas medidas, como se muestra en el siguiente dibujo. ¿Cuál es la expresión algebraica que representa el área total de la ventana? A, B, C, D. (25) Edna dice que la edad de su papá está representada por la ecuación 3x más 3 más 3 y Georgina dice que la edad de su mamá está representada por la ecuación 2x más 8 más 6. Como las edades de ambos son iguales, decidieron igualar las ecuaciones para calcular el valor del número x, resultando 3x más 3 igual a 2x más 8 más 6. ¿Cuál es el valor de x? A, B, C, D. (26) Mónica va a colocar en su baño algunos mosaicos como los que se muestran a continuación. Con algunos mosaicos como los anteriores, Mónica hizo un arreglo como el siguiente. ¿Cuál es la expresión algebraica que representa el área total del arreglo con mosaicos que hizo Mónica? A, B, C, D. (27) Considera los datos de la siguiente figura y calcula su área total. A, B, C, D. (28) Calcula el valor que le corresponde a x en la siguiente ecuación. A, B, C, D. (29) Necesito recorrer 12 kilómetros en un taxi. La tarifa inicial por ocupar el taxi es de 5 pesos y por cada kilómetro me cobran 1 peso con 50. ¿Cuál es la expresión algebraica que permite calcular el pago por el recorrido? A, B, C, D. (30)
La maestra Laura pidió a sus alumnos que a partir del área de un rectángulo obtuvieran la expresión algebraica equivalente. Uno de sus alumnos propuso arreglar el rectángulo de la siguiente manera. ¿Cuál es la expresión algebraica que le corresponde al total de este arreglo? A, B, C, D. (31) Oscar debe encontrar el valor de m en la ecuación para poder encontrar el equilibrio de una balanza. Ayuda a Oscar a encontrar dicho valor. A, B, C, D. (32) Observa las siguientes figuras. Si el perímetro del triángulo es igual al del trapecio, ¿cuál es su perímetro? A, B, C, D. (33) Observa el siguiente prisma. Si el prisma se corta por una de sus diagonales de tal forma que se obtengan dos prismas triangulares iguales, ¿con cuál de las siguientes expresiones se puede calcular correctamente el volumen de cada prisma triangular? A, B, C, D. (34) ¿Cuál es la altura de un rectángulo que se presenta en la siguiente figura cuando su perímetro es de 30 centímetros? A, B, C, D. (35) El nivel de agua de un tinaco está a 7 centímetros y una bomba de agua lo surte subiendo el nivel de agua 4 centímetros cada 2 minutos. ¿Cuál de las siguientes expresiones nos permite saber la altura del nivel del agua del tinaco en diferentes minutos? A, B, C, D. (36) Juan, para establecer una expresión algebraica, se basó en el siguiente modelo geométrico. ¿Cuál de las siguientes expresiones algebraicas le corresponden al modelo? A, B, C, D. (37) Calcula el valor de la incógnita de la ecuación 2x más 4 menos x igual a 2, 3 menos x menos 7. A, B, C, D. (38) ¿Cuál es el resultado de simplificar la expresión 4x más 3 más 5, x más 2? A, B, C, D. (39) La forma de resolver un binomio conjugado sin realizar todo el proceso de multiplicación completa es A, B, C, D.
40. La suma de los ángulos internos de cualquier polígono regular debe ser igual a A, B, C, D. Hasta aquí la primera mitad de nuestro repaso, pero este no es el final. Nos tomamos un break de 5 minutos, denle en pausa y nos vemos en un ratito para continuar las preguntas. (41) En un proceso de filtrado, una partícula atraviesa la membrana de manera transversal, como se muestra a continuación. ¿Cuál es el valor del ángulo beta? A, B, C, D. (42) Observa la siguiente figura de un terreno en forma triangular. ¿Cuál es el valor del ángulo alfa? A, B, C, D. (43) Observa el triángulo RJS formado por rectas. ¿Cuánto mide el ángulo alfa? A, B, C, D. (44) Observa el siguiente trapecio isósceles. ¿Cuál es la suma de los siguientes ángulos? A, B, C, D. (45) Observa el siguiente triángulo que es justo la mitad de un cuadrado. ¿Cuántos suman los ángulos S y Q? A, B, C, D. (46) Ángel debe encontrar la medida de cada uno de los ángulos internos del siguiente triángulo. Considera que el ángulo P es igual a 150 grados y A es igual a 95 grados. ¿Cuánto mide el ángulo B y cuánto el ángulo C? A, B, C, D. (47) La mesa de Rafael tiene forma de paralelogramo y trazó una diagonal para dividir la mesa en dos triángulos iguales. Midió los ángulos internos de cada triángulo y luego los sumó. ¿Cuál fue el resultado de la suma que hizo Rafael? A, B, C, D. (48) Si la suma de los ángulos anteriores de un polígono es igual a 3240 grados, ¿cuántos lados tiene el polígono? A, B, C, D. (49) Tadeo sumó los ángulos interiores de un polígono y el resultado fue 1620 grados. ¿Cuántos lados tiene dicho polígono? A, B, C, D.
50. Un par de bacterias se reproduce según la siguiente relación, donde T es tiempo transcurrido. ¿Cuántas bacterias se habrán generado después de 6 horas de iniciada la reproducción? A, B, C, D. (51) En una granja, entre borregos y patos, hay 40 cabezas y 120 patas. ¿Cuántos borregos y cuántos patos hay en la granja? A, B, C, D. (52) Doña Sofía tiene una tienda de abarrotes y al final del día vendió N kilogramos de azúcar de un costal que tenía M kilogramos. ¿Cuál de las siguientes expresiones nos permite saber cuántos kilogramos de azúcar vendió ese día? A, B, C, D. (53) Pensé en un número, lo dividí entre 4 y después le sumé 5. Si el resultado es 0, ¿en qué número pensé? A, B, C, D. (54) Observa la siguiente pirámide. Si la base tiene un apotema de 8 centímetros, ¿cuánto mide su volumen? A, B, C, D. (55) La tapa de un envase de conservas es de forma circular y tiene un radio de 4 centímetros. ¿Cuál es el perímetro de la tapa? Considera pi igual a 3.14. A, B, C, D. (56) Para envolver un regalo, Eric escogió una caja con forma de prisma hexagonal, como lo muestra la siguiente ficha. ¿Cuál es la altura del prisma? A, B, C, D. (57) Un agricultor mandó a construir un almacén para sus semillas en forma de pirámide cuadrangular. Tiene una altura de 12 metros y puede almacenar hasta 240 metros cúbicos de semillas. ¿Cuánto mide el área de la base del almacén? A, B, C, D. (58) En un puerto descargan dos tipos de contenedores en forma de prisma rectangular. Ambos tienen la misma base, pero distintas alturas, como se muestra en la siguiente figura. Si 10 contenedores del tipo 1 pueden almacenar 720 metros cúbicos de mercancía, ¿cuántos contenedores del tipo 2 se necesitarán para almacenar la misma cantidad de mercancía? A, B, C, D. (59) En un almacén hay un contenedor de forma de cubo para almacenar cajas de 1 metro cúbico de volumen, también de forma cúbica, como se muestra en la siguiente figura. ¿Cuánto espacio libre hay en el contenedor? A,
B, C, D. ¡60! La maestra le dijo a Sofía que debía construir una pirámide hexagonal cuya base medirá 90 centímetros cuadrados y su volumen será de 300 centímetros cúbicos. ¿Cuánto deberá medir su altura? A, B, C, D. ¡61! La productora de un complejo en condominio requiere un depósito de agua con la capacidad de 216 metros cúbicos. Si este depósito mide 18 metros de largo y 2 metros de profundidad, ¿cuánto medirá de ancho? A, B, C, D. ¡62! Se tiene un prisma cuadrangular cuya base mide 4 centímetros por lado, su altura mide 8 centímetros y su volumen es de 128 centímetros cúbicos. ¿Cuánto medirá el volumen de otro prisma cuyas dimensiones será el triple del prisma anterior? A, B, C, D. ¡63! Diego hizo una pirámide triangular en donde las medidas del triángulo base es de 4 por 3 y su altura es de 5. Cuando la vio terminada le pareció que era muy pequeña, por lo que hizo otra más grande, en donde las medidas del triángulo base es de 4 por 9 y su altura es de 20. ¿Cómo se compara el volumen de la pirámide chica con la más grande? A, B, C, D. ¡64! Es la expresión que representa la regla de correspondencia de una relación de proporcionalidad. Es A, B, C, D. ¡65! Cuando una relación entre dos conjuntos de cantidades es de proporcionalidad, hay un número, siempre el mismo, que multiplicado por cualquier valor de un conjunto da el valor correspondiente al otro conjunto, que se llama A, B, C, D. ¡66! 4 pasteleterías utilizan los mismos ingredientes, pero en diferentes proporciones para hornear el mismo tipo de pastel, tal como se describe a continuación. 1. La Bonita utiliza 8 huevos por cada 5 tazas de harina. 2. La Francesa utiliza 12 huevos por cada 8 tazas de harinas. 3. El Hornazo utiliza 6 huevos por cada 5 tazas de harina. 4. La Delicia utiliza 10 huevos por cada 6 tazas de harina. ¿Cuál es la pasteletería que utiliza mayor proporción de huevos en sus pasteles? A, B, C, D. ¡67! Juan tiene una receta de panqué para 2 personas y Román una para 4 personas con los mismos ingredientes de manera proporcional. La receta de Román tiene una mancha. ¿Cuál de las siguientes opciones representa la parte proporcional de tazas de harina que debe ir en la receta? A, B, C, D.
68. Son representaciones visuales de información. A, B, C, D. (69) Es el tipo de gráfica que permite representar la relación entre dos tipos de datos en forma de barra, pero sin dejar espacio entre estas. A, B, C, D. (70) La siguiente gráfica poligonal muestra la temperatura de un día en la ciudad de Nogales, Sonora. De acuerdo con la gráfica, ¿qué información es correcta? A, B, C, D. (71) La siguiente gráfica representa el número de personas que acudieron a un museo en Guanajuato a diferentes horas del día. De acuerdo con la gráfica, ¿qué información es correcta? A, B, C, D. (72) La siguiente gráfica representa el recorrido de un automovilista que viaja de una ciudad a otra. Si el automovilista salió de su ciudad de origen a las 9 a.m., ¿cuántos kilómetros había recorrido a las 2 p.m.? (73) Del año 1990 al 2001, el número de alumnos que egresaron a nivel de licenciatura fue como se muestra en la siguiente figura. De acuerdo con sus datos, ¿en qué periodo egresaron más estudiantes? A, B, C, D. (74) Con el fin de controlar la contaminación de un río, todas las semanas se hace una medición de los niveles de ácido úrico en miligramo por litro. Las mediciones durante 9 semanas fueron 13, 10, 6, 5, 12, 7, 9, 5 y 5. ¿Cuál fue en promedio la cantidad de ácido úrico que se registró? A, B, C, D. (75) En un conjunto de datos agrupados y ordenados, la diferencia entre dos límites inferiores consecutivos se llama A, B, C, D. (76) Las calificaciones de 15 alumnos en matemáticas fueron las siguientes. De acuerdo con los datos, ¿cuál es la mediana de las calificaciones de los alumnos? A, B, C, D. (77) El profesor de educación física formó 4 equipos con los alumnos de segundo grado. Todos realizaron saltos de longitud que el profesor registró en la siguiente tabla.
Comparando la longitud de los saltos de cada equipo, ¿cuál de las afirmaciones es la correcta? A, B, C, D. (78) La siguiente gráfica representa las calificaciones obtenidas por 39 alumnos en el primer bimestre del ciclo escolar. ¿Cuál es la media, mediana y moda de las calificaciones de los 39 alumnos? A, B, C, D. (79) Observa la siguiente gráfica en la que se muestran las canastas encestadas por 15 jugadores de básquetbol. ¿Cuál es la media aritmética de las canastas encestadas? A, B, C, D. (80) La siguiente tabla presenta los resultados de una encuesta realizada a un grupo de 29 alumnos de secundaria respecto al mes de nacimiento de cada uno. ¿Cuál es la moda que representa la tabla? A, B, C, D. Espero que el cuestionario les haya servido. Recuerden suscribirse al canal del Instituto Francés, darle likes a los videos y compartirlos con sus compañeros, que de seguro les será de utilidad aunque no pertenezcan al instituto. Por ahora me despido y los vuelvo a ver en el próximo video.